Según la opinión popular, el calcar trabajo de otras personas y hacerlo pasar por tuyo es una práctica deleznable. En este caso la mayoría tiene la razón, pero metiéndonos más en materia se piensa que por extensión calcar un trabajo que es tuyo sería también una práctica cuestionable, pues el artista que se precie lo hace todo a la primera y de una sola tirada. ¿O es que no eres tan bueno? Un auténtico genio lo hace todo a la primera, de cabeza y sin titubeos. Los trazos son limpios, firmes y seguros. Se explican por sí mismos. Como Mozart en Amadeus, los que saben hacer las cosas no requieren de esos trucos ni estrategias. Ellos mismos son el genio y a su través brotan maravillas por ciencia infusa. Esto, por supuesto, evidencia no saber nada del proceso ni de la industria. Profesores muy anticuados aluden a esas expresiones academicistas de que los autores con auténtico genio y talento lo hacen así. Los grandes maestros no se equivocan ni dirán cosas, no pintan sobre otros cuadros, ni ensucian para nada. Este tipo de opiniones suelen ser emitidas por dos tipos de individuos: los absolutos ineptos y los que van de absolutos maestros. El genio y el analfabeto se tocan en ese punto. Ambos coincidirán con soberbia que la línea debe ser perfecta, genial, de una sola vez. Calcar está mal y no se debería hacer bajo ningún concepto. Hay estrategias que son imperdonables. Hay que hacerlo así o asá. En mi caso, cuestiono mucho, como en vídeos anteriores, el proceder a la hora de divulgar o cómo aprender. Si quieres dibujar porque quieres ser profesional y tienes 30 años ya, pues empezando a calcar el autor que te gusta, no vas a llegar a ninguna parte. ¿Quieres hacerlo porque te causa disfrute crear tus dibujos de esa manera y eso es todo lo que deseas? Perfecto, adelante. Pero entonces te has confundido con lo que quieres. En la documentación que a veces sigo para ver qué opinan o qué dicen los demás, a menudo se ofertan libros, como el famoso Luz y color de James Gurney. En lo personal considero que los libros no enseñan ni sirven para nada, salvo que sean literatura en torno a un tema, para poder saber más sobre aspectos abstractos y conceptos avanzados que no se tienen, o en definitiva algo que lees como si fuera una base para estudiar, pero como un manual de guía son un fraude, o al menos no le sirven a los novatos, solo ya a personas con cierta experiencia. Pero algunos influenciadores y divulgadores lo recomiendan como lectura introductoria. ¿Quieres empezar a dibujar y tienes 16 años? Toma, esquemas monocromáticos. Un esquema de color monocromático es aquel que está compuesto por un solo tono con distintos valores de brillo e intensidad cromática. Hay una larga tradición monocromática dentro de la pintura, en la que encontramos obras realizadas solamente en tonos grisáceos, marrones o azules. Con cualquier herramienta de dibujo como un lápiz o una barra de Conté, podemos crear obras monocromáticas directamente. Los pintores han recreado figuras o escenas en grisel o grisalla, que literalmente significa gris. Los novatos no entienden esto, pero no porque sean obtusos y no sepan leer, sino porque sencillamente no entienden cómo algo así puede servir para su propósito de dibujar a Goku o a su personaje favorito de Shingeki no Kyojin. Esas cosas sencillamente no se adaptan a la realidad material que experimentan, entonces se compran el libro, lo leen y descubren que no les vale para nada. Se compran entonces uno de cómo dibujar manga, ven un montón de dibujos y de geometrías raras, de anatomías complicadas y descubren que no pueden imitarlas, o que si lo consiguen no hay naturalidad, hay una gran torpeza. O se dan cuenta de que hay mucho, pero mucho camino por delante. Hay un paso que no viene en el libro y se llama comprender lo que se hace. En internet muchas veces la gente se queja de las críticas que reciben o ellos o sus trabajos, algunas veces aludiendo a esto mismo que estoy tratando, a que tú, como crítico, no puedes hablar sin antes hacerlo aplastantemente mejor que el otro. Por lo tanto, tu incapacidad para superar lo criticado te inhabilita para decir nada valorable. Te quita la razón. Bueno, yo veo necesario eliminar este dogma. No es necesario que superes lo que critiques para poder establecer una crítica. Tener juicio y criterio no obliga al emisor de superar la labor que critica, porque si no, todos estos críticos de cine, los gastronómicos, no podrían ejercer jamás nunca nada, pero ni los que no te gustan, ni tampoco los que te gustan, como por ejemplo el famoso Jordi Maquiavelo o incluso Jaime Altozano. Si no pueden hacer su propia película o su propia banda sonora y superar a Ciudadano Kane o a Mozart, entonces no pueden criticar. Bueno, esto es una estupidez. Esta opinión de debes superar lo que vas a criticar porque hay que dar ejemplo es una estrategia que se usa convenientemente. Pongamos que nuestro autor de referencia es Loulogio, por ejemplo. Usaremos como referencia lo más reciente que tenga, como el cómic de Baños Pleamar. Ahora tomamos otro autor, como Riccardo Federici. ¿Puede criticar Loulogio el trabajo del segundo? Porque hasta donde sabemos no podría hacerlo porque no le supera en los términos que la gente puede considerar como buen dibujante. Comprobamos que hay unas características técnicas que
que uno ha dominado y que expresa, mientras que el otro pues tiene las suyas, otras. Entonces aquí se emplea el argumento. Pero es que son diferentes, que se lo emplea para defender al autor de referencia, pero nada más. Y es totalmente certero, pero no se expresa para enunciar una realidad, sino solo para proteger nuestra opinión. Obviamente son incomparables, pero no porque uno sea mejor y el otro peor, sino porque se trata de productos muy distintos que deben ser juzgados con criterio y en sus propios términos. Digamos que mucha gente emplea esta estrategia para desacreditarte. ¿Puedes hacerlo tú mejor? No. Entonces te tienes que callar. Bueno, pues mis cojones me tengo que callar. Yo opino porque me he formado un criterio y sé de lo que hablo, o porque soy libre de dar mi opinión y no destruyo en mi crítica cuando la emito. Pretendo incluso formar con ella. Hace unos años en Twitter se planteaba por milésima vez el estúpido debate de si el cómic es un arte, y en un tuit del propio Loulogio puse unos dibujos de este mismo autor para indicar que, sin lugar a dudas, el cómic es un arte, dado que algunas personas analfabetas o perezosas pueden considerar que si cada viñeta no parece un cuadro al óleo, no es un arte. Bueno, en este caso las viñetas parecen cuadros al óleo, por lo que el ejemplo de que se trata de un producto de arte ya sería incontestable. Lou me contestó que no era necesario dibujar realista como Federici para hacerlo bien, y a la vista está. Pero si pretendes mandar un mensaje ante una masa que desconoce, tienes que ponérselo en bandeja con ejemplos que puedan comprender, como este. Por esa regla de 3, alguien que vaya al Prado y vea una hermosa obra de arte histórica no podría decir qué hermoso cuadro, porque como él no sabe hacerlo igual, no puede juzgar objetivamente cuán bueno es ese trabajo, ni para bien ni para mal. Aunque lo esté elogiando, su apreciación carece de fundamentos, pues decir que es malo o que es bueno estaría completamente vacío. Este cuadro es maravilloso. ¿Por qué? No lo sé, pero lo es. No sabes de lo que hablas. Te dejas sorprender, y está bien, no tiene nada de malo. No todo el mundo tiene que saber de algo para asombrarse por cosas que están bien hechas, pero sorprendentemente sí se permite hablar sin saber en este caso. Es porque para hacer aprecio nunca sobra, pero cuando se trata de cualquier otra apreciación, ahí sí que te dicen que mejor tienes que callar. Cuando iba a clase de un amigo mío, que se llama Julio Mayo, hablábamos una vez de Simon Bisley, que es uno de los ilustradores de Lobo y Slane. Bien, pues dijo mi profesor que ese tío era capaz de hacerte un día una obra maestra y al día siguiente una mierda horrorosa. ¿Cómo sabía esto mi profesor si no puede superar ni replicar a este autor? Pues porque él, tanto como yo, que lo entendía a la perfección, y como seguramente lo entienda alguien que me vea y se dedique a dibujar o a pintar, hemos trabajado a veces con mucho esfuerzo y otras con cero ganas. Y eso pues se nota en los resultados, siendo capaces de reconocer por propia autocrítica cuando nos hemos esforzado en algo y cuando no. Y cuando observas mucho el trabajo de alguien y te familiarizas con sus temáticas, sus formas, sus colores, sus métodos y estrategias, aprendes a ver bien cuándo está disfrutando y cuándo no, cuándo está trabajando en algo que le mola y cuándo está trabajando en algo que le da mucha pereza y no se esfuerza en nada. Y no es necesario ser igual o mejor que él para establecer una crítica, una que sea juiciosa y precisa. Por lo tanto, el argumento roñoso y cutre de si no lo puedes hacer mejor, no puedes criticar, no vale para nada. Sobre todo cuando estamos tratando de formar algo valioso, una opinión o argumentos válidos. Para dar cerca, sí, muy bien, está muy guay, lo que quieras, pero no te otorga la razón. Y si no se entiende así, pues más básico aún. Imagínate que eres un inútil total, no sabes hacer ni unos macarrones con tomate, y vas a un restaurante y te ponen unos macarrones, y están horrorosos, saben a culo. Y entonces tú dices, estos macarrones son un asco. Bueno, ¿cómo lo sabes? Si tú no puedes hacerlos, pues entonces no puedes opinar. Bueno, pues sorpresa, porque sí puedes. Digo esto porque he visto en muchos sitios que el calco de un propio trabajo para traspasarlo de un soporte a otro, el trazar cuadrículas, por ejemplo, el tener referencias muy explícitas o muy trabajadas, todo eso son estrategias no solo comunes que se emplean en las más altas esferas de los mejores autores, sino que son también herramientas que te facilitan, hacen más cómodo el trabajo, desembocan en un mejor resultado. Son al fin y al cabo herramientas tan válidas pues como cualquier otra. Y cuestionarlo es sencillamente no saber de lo que se habla. Y esto me lleva también a otra cuestión que se critica mucho. Mirad este clip. El talento sí existe. Hace unos días hablaba de esto con una amiga, y es que el talento no es más que la habilidad que uno tiene para desempeñar con mucha más facilidad que otros una actividad. Y siento que el tener talento se ha convertido en un punto de discusión entre los artistas, porque claro, en teoría debería haber artistas que nacen con talento y otros que no. Sin embargo, mi amiga me planteaba la idea de que se podría llegar a ser talentoso, y yo quedé. Porque siempre había pensado que, claro, es innegable que existen personas que nacieron con talento y otras que no. A mi parecer, nacer o no con talento no es importante, porque se sabe que el esfuerzo y la pasión siempre le ganarán a un talento que no se trabaja ni se esfuerza. Entonces, ¿qué tan importante es tener o no tener talento?
Y bueno, mi amiga planteaba la idea de que uno podría llegar a ser talentoso, claro, con mucho esfuerzo y dedicación, porque el talento no es más que una herramienta, una capacidad para realizar una actividad. Claro, una ventaja que te deja por encima de quienes no la tienen. Sin embargo, ¿es estrictamente necesario ser talentoso para ser muy bueno en algo? Y yo llegué a la conclusión de que para tener talento, en primera instancia, no dependes del talento. Y claro, es un tema muy complicado de abordar en un minuto, sin embargo me parece un tema... La cuestión del talento, de que si alguien tiene más o tiene menos, siempre está en el aire y muy enlazado a este tipo de críticas y cuestiones sobre el opinar, el hablar, de que si yo trabajo más y tengo menos talento, viceversa. A priori nadie sabe identificar qué es el talento exactamente. Y voy a intentar daros la definición definitiva aquí y ahora. El talento es la facilidad para... Sí, eso es todo. Predisposición natural a asimilar, comprender o ejecutar procesos o tareas. Eso es el talento. ¿Conocéis al difunto Kim Jong-gi? La gente lo señalaba como un gran artista, con mucho talento. Y lo cierto es que aunque los trabajos de Kim ameritaban un excelso talento, también evidenciaban un profundo y dilatado proceso de trabajo y experiencia. Quiero decir, lo que vemos no es el resultado mágico de una comprensión casi autista o de altas capacidades, como esas otras personas que por memoria fotográfica ven un paisaje completo y luego son capaces de recordarlo y calcarlo en un papel. El talento de Kim Jong-gi no reside en pintar muy bien con pincel y tinta, sino en lo que hace a su estilo su estilo. Su talento es la capacidad para imaginar y visualizar en su mente los cuerpos, las figuras y las formas, su capacidad de comprender un objeto en 3 dimensiones y proyectarlo en su mente, replicarlo luego en un dibujo que con la práctica se convierten en esos trabajos tan increíbles que vemos de él. Una conjugación de memoria y capacidad para comprender formas complejas en la mente. Ese es su talento. Todo lo demás es puro trabajo, constancia y práctica. Muchas veces averiguar tu talento requiere de guía. No es simplemente una cuestión de que lo tienes y ya está, ya va todo rodado. Es necesario aprender. Y no solo eso, a veces es necesario que otra persona aprenda a identificar el talento en ti y te incite a explorarlo. Por lo que la base empieza, algunas veces, desde mucho más abajo. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, pues le das al like, te suscribes, se lo mandas a quien sea o haces lo que consideres conveniente. Recuerdo que tengo un Patreon que podéis encontrar en la descripción, en el que podéis apoyarme y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.